Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy la continuación del Evangelio de ayer. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, pide el don de la sabiduría. Segundo, recuerda de dónde vienes. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Vamos con el primer punto. Pide el don de la sabiduría. Querida familia, el Evangelio comienza diciendo que Jesús está hablando a sus apóstoles, que el Señor les dijo a sus apóstoles lo que escuchamos en el Evangelio. Esto es bien importante porque los apóstoles escuchaban frecuentemente a Jesús, pero además le escuchaban con gusto. Hemos querido decir en ese primer punto que debemos buscar el don de la sabiduría porque, de acuerdo como los padres espirituales definen la sabiduría, esta consiste en un juicio recto sobre las cosas de Dios y en un gusto por las cosas divinas. Pero quisiera enfocarme sobre todo en este segundo aspecto, gusto por las cosas divinas. Cuando escuchamos el Evangelio debemos pedirle al Señor ese gusto, ese saborear cada palabra que el Evangelio nos dice. Escuchamos el Evangelio frecuentemente. En muchas ocasiones podemos tener dentro de nosotros un cierto desánimo, un cierto desdén hacia las cosas divinas. Queridos amigos, si nos pasa eso, debemos pedir con insistencia el don de la sabiduría. Pidámosle al Señor que nos guste, que sea sabroso para nosotros escuchar su palabra, que nos gusten las cosas de Dios. Hasta ahora, nosotros nos hemos dejado atrapar mucho por el gusto de las cosas de esta tierra. En ocasiones malas, en otras ocasiones simplemente superfluas. Pienso en la cantidad de aficiones que tenemos en nuestros días, que el Facebook, que el Instagram, que el WhatsApp, que las redes sociales en general, que las series, que los videojuegos, en fin, tantas cosas que nos gustan. Repito, algunas simplemente superficiales, otras francamente peligrosas. Y en cambio, las cosas divinas, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la vida de un santo, una película católica, una Eucaristía solemnemente vivida, participar en un grupo de oración. En ocasiones, estas cosas no nos generan ese sabor, ese gusto. Y ciertamente las cosas de Dios no se deben vivir exclusivamente por lo que yo sienta. Se hacen con voluntad, como las cosas realmente importantes de la vida. Pero este don de la sabiduría es un don que nos hace gustar las cosas divinas, tener hambre por lo divino y por lo eterno. Esto lo digo porque el Evangelio comienza diciéndonos que Jesús enseña a sus discípulos, que Jesús habla. Y Jesús nos sigue hablando a nosotros. Y los discípulos le escuchaban con gusto. Pidámosle al Señor que nos conceda ese gusto por las cosas divinas, ese don de la sabiduría para poder saborear su palabra. Segundo, recuerda de dónde vienes. El Señor dice a sus apóstoles, ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Con eso el Señor nos está diciendo que, ciertamente, el tener fe nos hará ver cosas realmente extraordinarias. Veremos frente a nuestros ojos cosas que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Pero cuidado, hay un enorme peligro de soberbia espiritual. El Señor nos está recordando que seguimos siendo criados. Óyeme bien, tú y yo somos criados, no señores. Aunque la fe puede mover montañas, no significa que nosotros seamos los que movamos las montañas. Es el Señor el que las mueve. Tú y yo seguimos siendo siervos. Y esta es la dimensión de la fe que jamás podemos olvidar. El Señor nos ha concedido el don de la fe para servir a los demás. La fe que tenemos nosotros es una fe que se debe traducir en servicio.
conforme a aquello que dijo el mismo Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos amigos, hoy el Señor nos está diciendo, recuerden de dónde vienen. Ciertamente uno empieza la vida espiritual con un poquito de fe, y esa vida espiritual comienza a aumentar, a crecer, y empezamos a trabajar apostólicamente y empezamos a ver la obra de Dios, y tenemos la tentación de la soberbia espiritual, de olvidar de dónde venimos, de olvidar esa fe humilde que tuvimos al principio, y esa fe entonces empieza a ser manchada por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad. Amigos, recordemos de dónde venimos. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Concluye el Señor diciendo, ¿acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Queridos amigos, muy unido al punto anterior, el Señor nos está purificando la intención del corazón, nos está enseñando que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Óyeme bien, Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie, no eres nadie. Eso lo digo a propósito de lo que me dijo una vez una señora que se dolía porque había faltado a misa el domingo, pero la manera en que lo hacía era bastante curiosa. Me decía, Wilson, qué pena con Dios, qué pesar de Dios, falté a la misa el domingo. La señora me estaba diciendo como que ella había faltado a misa el domingo y el que se debía sentir mal era Dios. Y entonces yo le dije, mi señora, qué pesar de usted, no qué pesar de Dios, qué pesar de usted, porque faltó a misa el domingo, porque Dios sigue siendo Dios aunque usted haya faltado a misa el domingo, pero usted dejó de recibir todas las bendiciones que Dios tenía para darle. De manera que no es Dios el que tiene que agradecernos porque nosotros oramos, porque vamos a misa, porque ejercitamos la caridad. No, mis amigos, no. Es que nosotros somos los que necesitamos orar, los que necesitamos ejercitar la caridad, los que necesitamos crecer en la fe y mantener siempre en nuestros labios estas palabras que el Señor nos dice. Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico me concedas el don de creer más, de creer mejor, de creer de verdad, de creer sin dudar, de creer porque sé en quién tengo puesta mi esperanza. Ayúdame también, Señor, a ser humilde, a recordar de dónde vengo, a recordar que yo sin ti no soy nadie, pero tú sin mí sigues siendo Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, pide el don de la sabiduría. Segundo, recuerda de dónde vienes. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir el don de la sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.